Bueno, vamos a concluir el tercer seminario atlántico de pensamiento con un mínimo debate con todos los ponentes. Y básicamente la cuestión a preguntar es muy sencilla. Es el título del seminario. Es decir, me gustaría que con carácter, digamos, muy sintetizado, nosotros hemos hecho, como siempre, un seminario interdisciplinar o transdisciplinar, porque entendemos que los grandes temas de la época no pueden ser tratados más que con carácter transdisciplinar o a través de la suma o puesta en común de los pareceres de distintas disciplinas, porque si no, no son temas de época. Entonces, a mí lo que le voy a preguntar básicamente son dos cosas. Primero, ¿cuáles son los principales desafíos y enigmas de la vida que vamos a vivir en los próximos 30 o 40 años? Eso visto desde la perspectiva de cada uno, tanto si es una perspectiva disciplinar como si lo quiero decir con carácter general. Esa es una primera pregunta. Y la segunda se las hago después. Entonces, podríamos empezar pues, por el profesor Lacroix. Bien, el principal desafío, yo creo, de los próximos 30 años respecto a la vida es que la vida siga existiendo. En primer lugar, que como ha surgido de varias de estas discusiones, hay algunas dudas acerca de dónde el desarrollo actual del capitalismo y todo lo que acompaña está llevando. Pero siendo optimista, yo diría que el desafío es poder crear, en primer término, un nuevo orden internacional. Hoy día todo el orden internacional que se constituyó al fin de la Segunda Guerra Mundial está llegando a su terminación. Estamos teniendo un mundo que potencialmente va a ser muchísimo más plural. La hegemonía norteamericana está amenazado de varios lados, nuevas potencias emergentes van a ser parte de todo este nuevo proceso. China va a superar a los Estados Unidos en los últimos 20 años como el país más poderoso económicamente del mundo. Hay otros países emergentes como la India, como el Brasil, que van a representar un papel en las relaciones internacionales cada vez más grande. América Latina, si logra consolidar el Mercosur, va a avanzar también hacia una mayor autonomía, y la Comunidad Europea, aunque hoy día está en una especie de impasse, tiene que superar este impasse y avanzar definitivamente en la dirección de una consolidación de las estructuras comunitarias mayor que la que se ha logrado hasta el momento. Desde el punto de vista de una sociedad democrática, yo creo que esto encierra peligros, por supuesto, pero también posibilidades. Y las posibilidades son que avancemos hacia un mundo multipolar. El mundo bipolar de la Guerra Fría se ha extinguido y el mundo unipolar de la hegemonía absoluta de los Estados Unidos no ha llegado a consolidarse. Y evidentemente cada vez más va a estar amenazado por todo este proceso que si avanza en una dirección realmente multipolar, encierra posibilidades democráticas también mayores. Segundo desafío desde este punto de vista es que tenemos que avanzar hacia concepciones más plurales de la democracia. Ayer se dijo en la presentación de Jorge Alemán que las relaciones entre liberalismo y democracia son relaciones complejas y evidentemente vamos a ir avanzando hacia sociedades democráticas, y el proceso va en la dirección que esperemos, en las cuales las formas de la democracia parlamentaria, liberal, ligada al capitalismo, van a ser desafiadas desde muchos lugares. Va a haber nuevas formas de poder
la expansión de la esfera pública, nuevos sujetos sociales que van a surgir, y estos no se van a expresar necesariamente a través de las formas institucional políticas del pasado. Yo he dicho en mi presentación que evidentemente en América Latina, para dar un solo ejemplo, estamos avanzando hacia sistemas democráticos después de las dictaduras, que van a tener, sin embargo, un carácter popular distinto del carácter institucionalista dominante en Europa. Y así la evolución hacia sociedades más libres en China, en India, en el Medio Oriente, van a pasar también por rearreglos que son no ortodoxos desde el punto de vista de una perspectiva clásica. De alguna manera, la vida que viene presenta todos estos desafíos, y esos desafíos, lo que es importante es no tratar de circunscribirlos con una forma institucional única. Lo que estamos es avanzando hacia una pluralidad que no sabemos exactamente bien cómo se va a ir definiendo, y que quizás vaya a resistir todas las definiciones y todas sus posibilidades de inclusión en una fórmula única. Eso es, para empezar, lo que quisiera decir. Muchas gracias. Javier Tolentino, te voy a pasar el micrófono. Es curioso una cosa, que es que no me había dado cuenta. Yo los he situado así de un modo completamente aleatorio, pues se me ocurrió, pero me he dado cuenta que tenemos la expresión de cómo esto es un encuentro entre intelectuales de primera fila internacional, europeos y latinoamericanos, porque aquí tenemos dos españoles, una belga, un italiano y 3 latinoamericanos, ¿no? O sea que realmente se han situado por algún extraño azar, han caído cada uno de un lado, ¿no? Las Canarias, estos son las Canarias, efectivamente. Y la propuesta de capitalidad cultural de Jerónimo Saavedra para el 2016 es justamente esto, ¿no? Es como Las Palmas representa, está feo que yo lo diga estando el alcalde delante, esa dimensión fronteriza y periférica que la sociedad actual en su conjunto tiene, no ya por razones geográficas, sino por puras razones de contenido de época. Y que nosotros, Las Palmas, somos la mejor expresión de la nueva identidad multicultural europea. En ese sentido debemos, todas las personas que están aquí, todos los ponentes han firmado su adhesión a la propuesta de Capital Cultural Europea de 2016. Yo lo iba a decir después, pero no sé por qué me ha surgido ahora. Gracias, la vida Antonio. que viene, la pregunta era, perdón. La vida que viene. La vida que viene. ¿Dónde? Desafíos y enigmas. Sí, no, pregunto que dónde, Tú qué tipo. hablaste ayer desde el punto de vista del cine, cómo la relación del cine con la verdad iba a ser mucho más definitiva para el éxito del cine ahora que antes, y por otra parte también dijiste algo relativo a cómo el cine iba a sustituir a un periodismo en crisis en lo que es dar cuenta de la vida, Bueno, yo lo decía en broma, que depende de dónde, ¿no? La vida. Si en Malabo, en Johannesburgo, en Madrid o en Manila, como me atrevería a decir que pinta la película que va a ganar este festival de cine, que me gustaría a mí que ganara este festival de cine. Pero, en fin, nunca he sido buen profeta para decir quién es el palmarés de un festival, y mucho menos voy a decir yo la vida que viene, los retos, desafíos y mucho más. Si me hablan ustedes de Lacan, de Freud, de Heidegger, además con el atrevimiento, como les veo, o sea, con un dominio de escena. Profesor Bátimo, usted es una estrella completamente. Luego dicen que la televisión no puede asumir debates de filosofía y de alta filosofía, como aquí se ha visto. Yo creo que si esto hubiese sido televisado, propuesta que le traslado al director de ese seminario, se lo pasarían pipa, habiendo escuchado al señor Bátimo o a usted, al señor Busquet, en el que, y además, sobre todo, cómo coinciden todos los discursos, porque si aquí de algo, no sé qué pensará el público que ha asistido a todas las sesiones, pero si hay una conclusión o un titular, y discúlpenme que apele a mi condición de periodista, esa es la verdad precisamente. El profesor Busquet iniciaba eso, que la ciudad del futuro será la que sea capaz de realizar, de construir, de dibujar los hombres bien relacionados con la verdad. Yo ahí me quedo.
Usted, señor Bátimo, ha dicho también que realmente el que sea capaz de dibujar bien la realidad, ¿no? Yo no sé cómo transmitir la verdad y la realidad a través de los medios de comunicación tan deficitarios en nuestra sociedad democrática y europea en términos de libertad de expresión. Pero desde luego el reto que tiene la sociedad democrática es paliar ese déficit de libertad de expresión, algo que el cine ya ha superado, incluso lo ha superado además, o contando con el obstáculo de esa gran maquinaria industrial y pesada que hace falta para construir un buen cine, el cine que realmente está relacionado no solamente con la verdad, sino con la belleza y, por supuesto, con el amor, que también aquí hemos hablado casi cayendo, y algunos han tildado de casi antiguo, ¿no? El relacionar el amor con la belleza, el amor con la verdad y con el cine. Yo creo que ese es el reto realmente, que lo dijo en la primera ponencia Joan Busquet. Si de algo se sabe de esta crisis, es mejor relacionarnos con la verdad a todos, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que podemos ser capaces de casi todo, incluso de superar las ideologías como aquí he oído. Paula Sevilla, por favor. Bueno, yo creo que uno de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos es también un enigma, ¿no? Que es cómo hacemos justamente para imaginar y para inventar la vida que viene, ¿no? En una sociedad articulada de una forma muy compleja por una alianza tácita, ¿no? Entre la tecnociencia, el mercado, los medios de comunicación, y cómo se hace entonces en esta coyuntura, en este mundo en transformación, en mutación, para que parece que presiona para cerrar el horizonte, ¿no? Para mantener una especie de presente inflado y que no permite imaginar un futuro distinto, imaginar y tampoco, mucho menos construir un futuro distinto. ¿Cómo hacemos para imaginar y para ampliar el campo de lo pensable y de lo posible, ¿no? Es un desafío y un enigma al mismo tiempo, y eso ocurre en una época en la cual se está desplazando, ¿no? Como dije en mi ponencia de ayer, como está desplazando el eje en torno del cual se construye lo que somos, ¿no? De una interioridad, una especie de espacio interior denso, profundo, misterioso, pero que contenía una verdad y que tenía cierta densidad y cierta estabilidad. Ese eje se desplaza hacia otras zonas, ¿no? de lo que se es, ¿no? Hacia la superficie del cuerpo, hacia la visibilidad de lo que se ve en las pantallas, y es algo que tiene mucha menos solidez, ¿no? O sea, se pierden ciertas referencias. Por un lado hay una liberación de una serie de ataduras, ¿no? De las cuales nos estamos liberando, y por otro lado hay una fragilidad, ¿no? Un abismo, ¿no? Nos metamos en un abismo. Entonces el desafío sería ese: cómo pensamos, cómo imaginamos y cómo construimos el futuro, la vida que viene. Y el enigma es, bueno, yo apostaría al pensamiento, evidentemente, y al arte, a la creación, ¿no? Y con eso a la política. Joan Busquet, si te parece. Bueno, no, yo solamente querría añadir un poco al tema, digamos, me parece la pertinencia, yo he encontrado del seminario, en el sentido de plantear en una situación de crisis, digamos, tan profunda, pero a su vez con tantos aspectos que me parece que Antonio ha puesto sobre la mesa. Esto me parece que es muy interesante. Yo quisiera sobre todo recalcar también que en esta condición nueva, que es cuando la globalización está tomando fuerza, también debemos entender claramente para el futuro los elementos que pueden ser y que son positivos de esta globalización. Y por tanto, negar esta idea un poco, yo encuentro catastrofista, de pensar que la globalización es algo que en sí mismo es negativo. Yo creo que es cuando entendemos acríticamente la globalización, que en el fondo es una mejora de sistemas de comunicación, una mejora también de patrones de comportamiento, pero esto, la sociedad ha ido evolucionando durante siglos con esta misma línea. Pero en cambio yo apostaba ayer por negar un poco esta idea de este catastrofismo que a veces se ha planteado en la ciudad, diciendo en la globalización la ciudad es genérica. Es genérica, depende de nosotros. Y por tanto, un poco la ciudad del futuro me parece que es esa ciudad donde tenemos que poner el mismo cariño que la geografía, la cultura, los elementos que son propios de la ciudad durante siglos han fabricado. Y por tanto, ir a una
la ciudad genérica no existe si queremos que no sea genérica, pero habrá algunos elementos que son globales, bienvenidos. Por lo tanto, ahí es donde me parece a mí que se descubre, yo decía, quizá la revisión de estos principios que la crisis nos ha puesto por el suelo no es volver a retomar lo que había antes, sino quizá fundamentar, y ahí es donde yo apostaba por una lógica utópica, digamos, la utopía como lógica de manera de pensar, como un sistema más abierto, y por tanto a partir de ahí es donde las ciudades pueden ser mejor, pero sin duda para mí la ciudad que viene sigue siendo, la sociedad que viene sigue siendo una ciudad urbana. Y ese me parece que es el tema importante. Pero la urbanidad nueva seguramente será una urbanidad mejor, porque cada vez los ciudadanos son más exigentes. Y por tanto ahí es donde yo veo que esta idea de la exigencia de mayor calidad en la ciudad, pero también de unas ciudades que son capaces de soportar y dar cabida a la innovación económica también en la ciudad, me parece que ahí es donde se abre esta vía de una ciudad que viene, que yo quiero verla como una ciudad mejor que la del pasado. Por lo tanto, ahí estaría un poco esta idea que me parece, yo decía ayer, que en estos últimos 10 años, que alguien ha dicho una década perdida, yo creo que ha sido una década de grandes exploraciones, y es el momento que estas exploraciones nos permitan también fabricar y transformar una ciudad en unos patrones mucho más creativos y mejores. Muchas gracias, Joan. Jorge Alemán. Bueno, en primer lugar me gustaría responderle al profesor Bátimo, que con su genio oral de una gran destreza y una gran seducción se Pero burló. brevemente, Jorge, por favor. ¿Cómo? Brevemente, si es respuesta. ¿Cómo estás con el tiempo conmigo? Bueno, debe ser que como soy de origen canario es más estricto. No, es que debo de estar con el tiempo contigo así. Esto ha hecho perdernos más tiempo. Es decir, le voy a decir al profesor Bátimo con respecto a Lacan. Él dice, empiezan a estudiar Lacan y después ya no los veo más. Pero tal vez porque empiezan a estudiar Lacan dejan de ser cristianos. Y tal vez hay otra pregunta que usted ha hecho, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta civilización tan insoportable en sus imperativos y sus exigencias se siga manteniendo como tal? Bueno, leer a Lacan y leer a Freud puede dar lugar a una respuesta a esta cuestión. Pero bueno, desafíos, rápidamente para que Antonio mi querido Antonio llevó tan bien este coloquio. Vida, para mí vida remite a cuerpos. Los cuerpos que desfilan delante nuestro son o cuerpos que son víctimas o cuerpos de consumidores. Se le añade a esto la epidemia mundial de vampiros, que es un juego entre las víctimas y los consumidores. Me refiero a todas las teleseries que invaden el planeta entero con los vampiros. Si tuviera que yo expresar una expectativa es tratar de ver en qué condiciones se puede volver a vincular a los cuerpos con la experiencia de la política. Y entiendo por experiencia de la política despertarse del sueño de la promesa. La experiencia de la política es mantener una relación con una instancia que siempre nos divide. A diferencia del consumo o a diferencia del victimismo, la política nos fractura, porque es una instancia que nos sobrepasa, es una instancia que todo el tiempo demanda algo imposible. Pero hasta que no haya esta experiencia del cuerpo con la política, me parece que la vida que viene va a estar todo el tiempo cancelada por las figuras, o bien del consumidor o bien de la víctima, y el intercambio circular de estas figuras. Chantal. Gracias. Bueno, yo creo que para mí el desafío principal hoy en día y para los años que vienen es la absoluta urgente necesidad de imaginar una alternativa al neoliberalismo, porque yo creo que eso realmente esa falta de poder pensar en alternativa es lo que está al origen de la situación que yo he llamado post-política, que nos impide de pensar políticamente que existe, bueno, en Europa, afortunadamente en América Latina es distinto. Y eso, por ejemplo, evidentemente está ligado a la idea que nos han insistido desde tanto tiempo, que no hay alternativa a ese tipo de globalización neoliberal.
y la consecuencia ha sido que hubo un real desdibujamiento entre la izquierda y la derecha. Se ha habido una especie de consenso sobre el hecho de que no había alternativa, entonces los partidos de izquierda ahora se llaman de centro-izquierda, hay un real consenso al centro, que para mí es la razón por la cual no ha podido aprovechar la izquierda la crisis que ha tenido lugar, pero que todavía, estoy de acuerdo con Vattimo, no hemos todavía superado, porque en realidad hubo un momento la posibilidad se abrió una brecha en esa hegemonía neoliberal y en condiciones en las cuales hubiera habido una izquierda con un proyecto alternativo, era el momento para intervenir. Pero evidentemente esa crisis no ha servido para la izquierda para nada, al contrario, hemos visto que en general en Europa son gobiernos conservadores que han aprovechado esa crisis. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente la izquierda no tenía ningún proyecto alternativo, no podían decir, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. En gran parte, en realidad, la izquierda, por ejemplo, pienso en Francia, en Inglaterra, había sido parte misma de la puesta en práctica de ese proyecto neoliberal. Entonces, eso se ha perdido para mí una gran oportunidad. Afortunadamente, yo creo que va a quedar algo de esa crisis, que el hecho de que esa idea de la hegemonía neoliberal ahora ha recibido un golpe. Sí. Y es muy posible que algo va a quedar de eso, pero hay que ahora justamente aprovechar y ver por qué no se ha podido utilizar eso. Bueno, ¿qué pasa? Hay una revuela. Bueno, entonces, regreso a mi argumento. En realidad hubiera habido la posibilidad de una intervención del Estado en una dirección progresista. Era muy interesante de ver cómo el Estado, que había sido demonizado durante todos esos años de hegemonía neoliberal, o súbitamente fue llamado a ayudar a salvar la situación. Pero evidentemente había dos posibilidades. La que pasó fue la más negativa, que es el Estado intervino para salvar los bancos y para regresar a la situación actual, sin ni siquiera avanzar mucho en la regulación. Pero hubiera podido haber una posibilidad para el Estado de realmente intervenir un poco en la manera en la cual en el New Deal, en la próxima crisis, Roosevelt fue obligado, empujado en realidad por el movimiento popular a intervenir para una política más redistributiva. Entonces me parece que realmente eso es la cosa más urgente. Y evidentemente para pensar esa alternativa, lo que hay que también encarar es el gran problema en el cual no se ha hablado tal vez ayer, porque me parece muy importante, es toda la crisis ecológica, el problema del medio ambiente. Allá es realmente importante ver cómo vamos a enfrentar ese problema. Hay dos posibilidades. De nuevo, un poquito, hay la solución capitalista, del cual ya estamos viendo cómo se pone en marcha, o por lo menos se habla de un capitalismo verde, ¿no? Entonces se van a crear, dicen que hay manera de salir de la crisis ecológica a través del capitalismo, simplemente desarrollando unas tecnologías que van a ser más respetuosas del medio ambiente, pero sin poner en cuestión el modelo de desarrollo, que es el modelo que en realidad ha llevado esa crisis. Entonces, eso para mí no es ninguna solución. La solución es realmente aprovechar esa crisis para pensar un modelo de desarrollo que sea completamente distinto, basado sobre otros valores, basado sobre modos de consumo distintos. Y también me parece que eso es muy importante, y voy a terminar sobre ese punto, porque eso nos va a hacer pensar la posibilidad de una justicia a nivel mundial. Porque evidentemente el modelo actual de capitalismo, hay que reconocer que crea una enorme desigualdad, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y que si no se hace algo para luchar contra eso, entonces no solamente vamos a tener una crisis ecológica, pero también va a haber un gran problema a nivel político, porque hay países que simplemente no van a aceptar mucho más tiempo ser digamos,
subir las políticas de los países dominantes. Entonces me parece que a ese nivel es realmente lo más importante, imaginar un modelo de desarrollo distinto que tenga en cuenta los valores del medio ambiente y que sea una alternativa al neoliberalismo. Para concluir, Gianni Vattimo, ¿cuáles son a tu juicio los desafíos y los enigmas de la vida que viene? Io no voy a intentar resumir lo que he aprendido en estos 2 días de seminario, quindi sería un insulto a todo lo que hay. Solo desafío y enigmas. Intanto, sobre el título, en italiano tenemos la expresión come viene, viene. Io sempre quando he visto este título he pensado que la vida no que viene, la vida como viene, es decir, ok. No sé, es una tentación de transformación del título, ma solamente como chiste. No, yo creo que todas las intervenciones me han conducido, sobre todo esta mañana que entendí también los que ayer no había podido escuchar, a confirmar mi idea que el problema es muy simple, se trata de construir el superhombre. No, efectivamente lo que Nietzsche siempre tenía en su mente era una humanidad capaz de vivir sin demasiados conflictos y autopuniciones, etcétera, en un mundo donde no hay más una estructura estable. Después que Dios se ha muerto, el Dios que se ha muerto no es el Dios de las religiones, sino el Dios de las filosofías metafísicas, del orden, del ser que es y no puede no ser, etcétera, etcétera. Después de esto, Nietzsche dice o devenimos superhombres o somos aniquilados. Y ser un superhombre significa elaborar una interpretación relativamente personal, decimos, del mundo en el cual se vive, porque no hay una verdad trasmitida, no hay una verdad estable. Quindi es un problema de individuos y de orden políticos también. Por esto me interesó decimos, el psicoanálisis, por ejemplo, del cual yo tengo una desconfianza, porque no comprendo mucho, pero he leído Freud, ma como tú sabes, no he leído a Lacan. No, lo he leído sin mucho. No, ma ahora lo digo, por ejemplo, porque efectivamente hay un problema de transformación de los sujetos mismos en este mundo. Devenir un superhombre, es decir, un intérprete autónomo en una realidad donde no hay una verdad oficial. Y si hay una verdad oficial se tiene que tener desconfianza, tener sospechas en frente de la verdad oficial. Como decía Nietzsche, hablaba también de una escuela de la sospecha, es decir, que no podemos tomar como obvio lo que viene. Tenemos que tomar una actitud crítica, etcétera, etcétera. Ser un superhombre implica también una diferente, que yo creo, jerarquía al interior del sujeto mismo. Para ser comprometido con su propia interpretación del mundo, sin creer que sea la única, se trata de ser muy diferentes interiormente incluso. Quindi hay todo un trabajo sobre la subjetividad que de un lado se hace con los medios, en el medio ambiente en el cual vivimos, pero de otro lado se trata de tomarne conciencia de que los filósofos o psicoanalistas, incluso los arquitectos, porque también la ciudad tiene que devenir otra de lo que ha sido hasta ahora. Por ejemplo, no puede ser ni Los Ángeles ni una ciudad pequeña histórica. Tiene que ser algo. Pero escuchando las intervenciones ahora, me vino una buena fórmula que puedo sugerir. Es decir, el futuro comunista será una globalización más soviets. Y no la electrificación, sino que efectivamente lo que pasará en el futuro, lo que se necesita es escuchar muchas voces que nunca se escucharon.
las culturas diferentes, cuando se hace alusión a la América Latina, por ejemplo, es porque hay estructuras de tradiciones sociales, de comunidades, etcétera, diferentes de la nuestra. Nosotros hemos siempre, hasta ahora, siempre intentado imponer nuestra estructura de ciudad, de comunidad, de civitas, en todos los sentidos de la palabra, a todo il mondo, come se fuera la única humanidad. Quindi dar voz, escuchar las voces hasta ahora inescuchadas me parece fundamental. Esto es la globalización. La globalización verdadera no es la globalización solamente económica, sino una globalización que implica la multiplicación de esfuerzos. Es por esto que yo estoy, decimos, en favor de una, no de un éxodo o de una diserción, pero de una multiplicación de iniciativas, un poco escuchando lo que dicen Negri y los tipos de esto, pero con mucha conciencia del hecho que sí como en Venezuela hubiera habido solamente el movimiento de base sin Chávez, probablemente el golpe antichavista habría tenido suceso. Es decir, que se trata de organizar, es por esto que es un cómpito sobrehumano. Pero aquí en las Canarias hay todas las premisas, las condiciones para realizarlo. Empezamos a hacer una República Mundial Canaria y vamos a ver lo que pasa. Gracias. Muchísimas gracias. Yo invitaría ya directamente a las autoridades que nos acompañan a subir al escenario y hacer la clausura. ¿Eh? Sí, pero No. el formalismo no se realiza ni siquiera el movimiento. Perfecto, estupendo, magnífico. Podemos abrir entonces un turno de preguntas, si le parece al alcalde. Cerramos, por ejemplo, a las 2:30, son las 2:10. Sí, va bien. Vale, magnífico. Él prefiere estar abajo, yo le decía que Mi pregunta es, que no deja de ser curioso, que nos preocupe tanto el futuro, los que según las estadísticas menos futuro tenemos. Y que en la mesa, que no se sienta nadie ofendido, los más jóvenes, pues no haya aquellos que tienen 20 o 25 años y que nos expresen cuáles son sus enigmas y sus desafíos ante esta mundialización, esta globalización que ha recordado muy bien la señora, en el sentido que hay que elaborar la alternativa al neoliberalismo rampante. Efectivamente. Segunda cuestión. Quizás por esta construcción y este seguir al día a Nietzsche y a Heidegger, ¿por qué no miramos más, no en el sentido viscontiniano, sino con conciencia de los valores que la historia de la humanidad ha ido configurando y que llamamos humanismo? Parece que un concepto clásico y bastante poco discutible, y que hay que irlo perfeccionando, y en nuestra sociedad de posguerra, con ese orden internacional en crisis desaparecido y que tendrá que construir otro, siguen existiendo por encima de esas coyunturas, de esta crisis económica, de esta gran tomadura de pelo del orden internacional financiero. Existen valores constantes que van silenciosamente aportando su granito de arena al futuro que viene. Ese es mi planteamiento. Y observar igualmente que hay un eurocentrismo, y no sé si también en América del Sur, pues ahí influye más el sur que el centro. Nos olvidamos de la periferia. No me refiero a la nuestra, que somos región ultraperiférica, sino, por ejemplo, a la escandinava. ¿Y por qué no se dedica un minuto a considerar y a reflexionar por qué razón la crisis ahí no tiene el dramatismo que tiene en el resto del continente, y que nos preguntemos por qué Finlandia tiene un sistema educativo que parece que es perfecto y no lo copiamos,
que sigue creando que no se aburren, que tienen un sentido de la felicidad, aunque vengan siempre que si las estadísticas de los suicidas, etc. Aquellos que desde una concepción cristiana quieren eliminar el mundo escandinavo. Creo que ahí tenemos agarres interesantes y que generalmente olvidamos de esa cultura, de esa civilización. Gracias. ¿Quién quiere hacer un comentario? No, yo no soy, yo soy el director del seminario. Son ustedes los que están para hablar. No, yo voy. Para mí, efectivamente, la noción de humanismo provoca un heideggeriano, porque Heidegger escribió una carta sobre el humanismo donde Contra el humanismo. bastante en contra del humanismo. Pero io comprendo, por ejemplo, yo soy diputado de un partido que se llama Italia de los Valores, que es una contradicción adietto para un nietzscheano, porque los valores parecen cosas. Quindi comprendo muy bien esta cuestión. ¿Por qué no? Yo creo que los intelectuales europeos, decimos como nosotros, como algunos de nosotros aquí, tienen una sospecha frente al humanismo por razones de eurocentrismo excesivo de los siglos pasados. El humanismo ha sido siempre la idea que la humanidad verdadera estaba aquí en Europa y los otros eran subdesarrollados, en camino de desarrollo, tenían que ser ayudados, convertidos, dominados, etcétera, etcétera. Quindi comprendo, la pregunta tiene su sentido incluso con esta constatación, que hay como una impopularidad del humanismo en el sentido que hay como un remordimiento de conciencia de los intelectuales frente a esto. Pero de otro lado, los escandinavos efectivamente me escapan de... Siempre incluso yo nunca pienso al escandinavo. Cuando digo que se trata de escuchar otras voces, no pienso a los escandinavos. ¿Por qué hace frío? Intento explicarme la razón por la cual la Escandinavia no entra en mi perspectiva, pero esta es una buena sugestión. Probablemente porque la Escandinavia tiene una tradición socialdemocrática más antigua, efectivamente. En Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, tiene un sistema de seguridad social más desarrollado, etcétera, etcétera. Quindi esto confiere a estos modelos una importancia que tal vez nosotros no tenemos en cuenta. Pero Jorge, ¿tú querrías añadir algo? aunque tú hables de Suecia, no. Si usted me permite, entonces, dos cuestiones, alcalde. Usted hizo referencia a los valores constantes del humanismo y estoy de acuerdo con usted de que problematizar esta situación y pensar en el futuro exige también tener en cuenta seriamente lo que fueron nuestras herencias simbólicas. Ahora, como en este debate han participado grandes pensadores, sí se pudo ver que esos valores constantes e incluso ese humanismo dejaron de lado muchas cuestiones. Por ejemplo, el humanismo no permitió resolver el problema de la segregación y el racismo. El humanismo no pudo resolver, como usted mismo lo evocó en su intervención, la diferencia entre las construcciones eurocéntricas y la periferia. Así que, aunque haya que tener en cuenta de verdad esa tradición humanista, vale la pena problematizarla. Después hubo otra referencia un poco más maliciosa de su parte a la edad de los que estábamos aquí. Y entonces, ahí sí me voy a permitir hacer una diferencia. Yo creo que en esta vida hay todo el tiempo una valorización cada vez más acuciada, más acuciante, más acusada de lo nuevo, un imperativo de lo nuevo. Y creo que cualquier principio ético tiene que hacer valer la diferencia que puede haber entre un enunciado y la edad del que lo porta. Es decir, si yo identifico siempre el enunciado con la edad de aquel que lo transmite, estoy precisamente cayendo en un fenómeno de segregación. ¿Cómo? No sé si tal vez los más jóvenes de esta sala, o tal vez el más joven de esta sala no sea Gianni Bátimo. Es decir,
Ahora, si ya anexo la palabra al cuerpo que la porta, es algo de consecuencias un poco porque empieza a decir, ese señor no tiene la edad para hacer para la tarea que se le ha asignado. Bueno, y entramos en esta lógica actual del mercado que dice que si se tiene más de 30 años ya no sirve y por lo tanto ya si se tiene 40 está por fuera de juego. Entonces, en este punto sí, permítame, alcalde, y con el mayor respeto por su investidura, que creo que conviene separar la edad del cuerpo que porta esa edad, ¿no? De todas formas, el propio alcalde se contradice en sí mismo, porque él, a una edad no juvenil precisamente, está ejerciendo alcalde con un ímpetu tremendo, o sea que... Sí. Sí, yo solamente quiero añadir una pequeña adición a mi presentación hace un momento, y es que tengo la esperanza de que en la vida que viene El País y los otros diarios españoles publicarán menos disparates sobre los movimientos nacional populares latinoamericanos. Vamos a hacer un par de turnos de preguntas hasta un límite de tiempo. Yo estaría encantado aquí hasta las 4 de la tarde, pero sé que es imposible. Son las 2:20, bueno, hasta las 2:30. En mi calidad de abuelo, no he podido asistir a los actos, a las charlas de ayer por la mañana y por la tarde, pero ya con permiso de mi nieto he podido venir a la charla del señor Bátimo. Por lo tanto, solamente puedo comentar a propósito de su intervención que, bueno, sobre ella quiero hacer una observación. Ha hablado de la caridad. No sé si conoce que hay otro término, diríamos, civil, que es compasión. No caridad, sino compasión. Y si se trata de lo mismo, es un valor universal. No es un valor occidental y cristiano solamente, es un valor universal. En ese sentido, recuerdo las palabras de un maestro del cine japonés, de nombre para mí impronunciable, pero un gran maestro, que dice, sin compasión el hombre no es humano. Sin compasión el hombre no es humano. O sea, y esto es un valor universal, no creo que sea solamente del mundo occidental y cristiano, por lo demás, yo creo que ha habido, por lo que he visto ahora en el conjunto del debate de ustedes, es decir, una aproximación que siendo así que la cuestión es la vida que viene es fundamentalmente pensar de nuevo la biosfera. Esa es la vida, la biosfera, la esfera de la vida que es en la que estamos y de la que somos parte. Y hay que reflexionar. Hay un pensador mexicano que quizá algunos de ustedes conozcan, pero que sobre todo los latinoamericanos, los europeos seguro que no. Se llama Alfredo Jarife Racme, es mexicano, periodista, profesor universitario. Dice que el siglo XXI ha de ser el siglo de las 3 Bs. Biosfera, biodiversidad, bioética en el sentido científico, no en el sentido religioso. Y yo en ese sentido, si ustedes van a estar aquí mañana, les invito a participar en una manifestación en defensa de la biodiversidad canaria. Fíjense, pasamos de la teoría a la práctica rápidamente, que aquí está muy amenazada. Es decir, y lo digo con toda franqueza, abiertamente, tenemos un gobierno, y Paco, si hay algún representante del gobierno, lo lamento. Paco, te ruego brevedad para intentar que alguna otra rapidísimamente, persona pueda rapidísimamente. preguntar. Muy rápidamente, Se acaba de hacer un catálogo por parte del gobierno de Canarias de las especies protegidas, que en lugar de ser un catálogo de especies protegidas, es de especies desprotegidas. Como dice un amigo mío, no es una paradoja, es una parajoda. La manifestación es mañana en el Parque de San Telmo a las 12 y se trata precisamente de salir en defensa de la biodiversidad canaria. Había una cuestión relativa a la diferencia que pudiera haber entre caridad y compasión. Caridad como un término
religioso y compasión como un término civil en la argumentación Sí, yo creo que prefiero caridad por razones, sea de la tradición cristiana en la cual me reconozco, sea del hecho que caridad viene de caris, es la traducción de la caris en griego significa gracia, es decir que hay como una gratuidad de las relaciones que en la compasión se subraya sobre todo la idea de sufrir junto. Sí, obviamente yo intento ser compasionable también, pero caridad me parece más adecuado, no soy contra el utilizo de la compasión. La compasión es como, por ejemplo, en italiano, hacer la caridad significa hacer la limosina. Y cuando yo digo caridad, me digo, ¿ma cómo caridad? No, caridad es la palabra de San Pablo, del Evangelio, etcétera, que es algo más, que tiene más que hacer con amor. Yo cuando usted empezó a decir que hay una otra palabra, pensaba efectivamente al amor, porque caritas, esto es una prudería de las traducciones cristianas de la Biblia, porque hay un himno a la caritas en San Pablo, en una carta a los Corintios, donde se dice, si no tengo la caridad, soy un pobrecito, se anche si siquiera hago muchísimas obras buenas, etc. Si no tengo caridad, soy nada. Pero si uno sustituye caridad, porque era ¿cómo se dice? Agape, es la caridad en San Pablo. Pero si uno sustituye la caridad con amor, se ve un señor, un pobre cura, que se vuelve a la casa la noche y dice, sí, hago muchas obras buenas, etc., pero no tengo amor, decir, no tengo una compañera, un compañero, soy nada. Pero esto nunca se dice. Hay razones de preferencia para la caridad, la agape, eros y agape, todas estas cosas. Todavía comprendo muy bien. Cuanto a la biodiversidad, sí, efectivamente, no sé, yo desafortunadamente no soy canario y, no, te lo digo seriamente, me gustaría vivir en Canarias, incluso, sobre todo en Lanzarote, donde hay mucha biodiversidad. sobre todo intelectual. Pero, no sé, esto es una cuestión local con la cual yo puedo solidarizar porque soy incluso un poco verde, un poco, no sé más. Bioética, bioingeniería, bio. Es lo que, sobre todo, la CLO ha tocado también. La biopolítica, por ejemplo. Son cosas, efectivamente, que puede ser que estas 3B, pero nosotros en Italia teníamos Berlusconi, Bush y que era muy malo. Javier Tolentino quería hacer un comentario y después Jorge Alemán también. Bueno, me hace gracia. Yo me apuntaría también al tema del alcalde y de la edad, sobre todo con el cineasta que ha citado, ¿no? Con Visconti. Sobre todo porque está muy vigente el discurso, ¿no? Como además veo una sospechosa alineación casi con Visconti y con el discurso, o parte del discurso que aquí se ha dicho, con el que hace falta que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Y también, bueno, hacer una apología para el cine, ¿no? Que es realmente por el que aquí, bueno, pues yo he sido invitado. Aquí se ha citado a Heidegger, se ha citado a Freud, a Lacan, a muchísima gente y poquitos a David Lynch, a Cronenberg, a muchísima gente que además el cine cada día está más vivo y cada día está siendo quizá el tipo de investigación y de pensamiento que más está llegando a la sociedad es a través del séptimo vicio, digo, del séptimo arte. En todo caso, hay que dar, no sé, hay que hablar, y más desde aquí, del Festival de Cine de Las Palmas, que realmente si el cine que viene representa a los pensadores del futuro y a los pensadores de hoy mismo, hay que decir que es verdad que este festival está rompiendo una lanza. Quizá en este país es junto con el de Gijón, el más importante en presentar a los nuevos ensayistas, a los nuevos pensadores, a la gente que además está trabajando con formatos muy diferentes y en el que, caben muchas líneas de pensamiento distintos, tanto como desde Avatar hasta Rapaport, que yo les invito, ya que aquí el ciudadano
nos invita a la manifestación, pues yo también les invito a ver la exposición de Fran Rapaport, precisamente por el estudio tan minucioso que hace de la investigación, quizá como una propuesta de creación releyendo y reescribiendo. En vez de crear un texto nuevo, releamos a Lacan. Yo sí lo propongo. Y también a Freud, que está quizá más vivo que nunca. Pero en todo caso, el cine, desde este espacio, desde este escenario, y además que todavía no se ha clausurado, conviene no perderlo de vista, ¿no? Jorge. No, tú ibas a decir algo sobre lo de la caridad, me dijiste. Sí, con respecto a la caridad, brevemente, hay un chiste que cuenta Freud, que se acerca a un mendigo y le pide dinero para comer. Entonces le da a un rico, le pide dinero. El rico le da la limosna y se lo encuentra en la esquina comiendo un plato de salmón con mayonesa. Y entonces el rico le dice, pero me habías pedido dinero para comer y ahora estás comiendo salmón con mayonesa. ¿No era que tenías hambre y necesitabas comer? Y el pobre le dice, bueno, pero entonces cuando no tengo el dinero no puedo comer, y cuando tengo no puedo comer mi plato preferido. Entonces, este Apolo o esta broma me permite pensar que independientemente de las precisiones filológicas y terminológicas, yo veo todavía en el acto de la piedad y en el acto de la caridad una donación asimétrica en donde a veces es necesario mantener al otro en el estado de necesidad, porque se le presta, ¿no? Es como cuando dicen, no les doy dinero porque es para beber. ¿Y por qué no se va a reconocer esta dimensión esencial del ser humano que es el goce? Entonces, creo que hay que deconstruir, a mi juicio, a la caridad y a la piedad en ese sentido, y por eso mi expresión preferida en este aspecto, para ser consecuente con lo que definí de la política como una instancia que nos interpela, es la lealtad. Me gusta la palabra lealtad. Bueno, 2 preguntas más que Gracias. están ya localizadas. Yo voy a ser muy breve, solo quería, como joven que piensa en la vida que viene, poner el acento en la universidad, igual ausente también en la organización de este seminario, y un poco desde la perspectiva de este mundo global y de este conocimiento cada vez más al servicio del poder económico y del capital, a los jóvenes que hemos pasado por el aro, ¿no? Por esa mercantilización del conocimiento, ¿qué futuro o qué vida es la que nos viene? Yo te voy a hacer una pequeña precisión. Me dices que la universidad está ausente de este seminario. No lo veo en principio del Cabildo, el Ayuntamiento, la Caja, pero no... No, la universidad no está. La universidad ha reconocido el seminario con créditos de libre disposición para quienes quieran asistir, en primer lugar. En segundo lugar, yo como director del seminario no he acudido a la universidad a solicitar apoyo organizativo. Y en tercer lugar, creo que es importante que haya espacios del saber y del debate por fuera de la universidad. Vivimos en una época en que las dimensiones del saber han rebasado por completo el ámbito de la universidad. Entonces es importante poner el estado del conocimiento en tensión entre lo universitario y lo extrauniversitario. Entonces, este seminario es extrauniversitario, aunque está lleno de catedráticos de Harvard, de Essex y demás. Era solamente hacerte esa precisión. Pero bueno, respecto de lo que la chica quería decir... Los pobres jóvenes tienen que decidir ellos lo que quieren, porque yo no me siento responsable, si no tendría que tomar una actitud muy paternalista. ¿Qué realidad os dejo? Que lo hagan. ¿Se necesita una revolución? Que la hagan. No me lo pregunten, no me lo pidan a mí, pero un poco... Bien, y la última... Sí. Sí, bueno, muchas gracias por todo este coloquio que fue sumamente interesante. Una observación, volvemos sobre lo que dijo el señor Bátimo sobre Lacan, que desaparecían los estudiantes ahí cuando se metían con Lacan. Recordarle una cosa, que si en Francia la generación del 68 no se dedicó a la lucha armada, es precisamente porque eligieron los divanes. Creo que es un dato importante de nuestra historia. Y que los divanes, el psicoanálisis, la vía del psicoanálisis, eso pasó con la generación, digamos, de los maoístas, de la extrema izquierda, ¿no es cierto?, del 68.
y que por otra parte ha puesto, y me parece que hay signos, bueno, por supuesto Alemán es un eminente representante de ellos, de que los lacanianos, después de muchos años estudiando Lacan, que lleva tiempo, vuelven a la política. ¿Alguna cuestión? Bien, pues damos por concluido el coloquio.